comenzar, hermanos. Gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a abordar con la ayuda del Eterno el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Ahora sí, vamos a ir al texto. Así que con la ayuda del Eterno hoy vamos a avanzar al versículo 8, del capítulo 1, versículo 1 al verso 8. Ustedes aquí lo tienen ahí en sus pantallas, los versículos que vamos a estudiar en esta ocasión, en esta segunda clase del libro de Apocalipsis. Empezamos. ¿Están listos? Voy a compartir pantalla. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice así: la revelación de Jesucristo. Ya hemos dicho que esta expresión, que se ha traducido como la revelación de Jesucristo, en hebreo sería Ha'id Galut be Yeshua HaMashiach. Él es el que se da a conocer y él da a mostrar todos estos misterios. Él los va a revelar, los va a dar a conocer. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros somos sus siervos. Todos aquellos que estamos al servicio de Adonai somos sus siervos. De alguna manera le servimos a él. En algún ministerio, de alguna u otra forma, tenemos que ser servidores, tenemos que estar a su servicio. Todos somos sus siervos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con su sangre preciosa. Esto es una similitud con lo que hizo Oseas, el profeta Oseas. ¿Qué hizo el profeta Oseas con la que era su mujer Gomer? Cuando Gomer dejó su casa, se fue con sus amantes y allí por sus infidelidades fue perdiendo su hermosura de tal manera que empezó a caer en una condición deplorable. Y ya estando en esa condición, cayó como esclava porque ya nadie la quería. Ya no podía dar esos servicios que antes ella hacía como una mujer ramera. Ya nadie la deseaba como una mujer. Entonces, la única condición en la que tuvo que salir adelante fue siendo esclava. Siendo esclava. Ya, nada más es lo que hacía, trabajar y para que alguien se apiadara de ella y le diera de comer. Y cuando hubo una venta de esclavos, Oseas se enteró que Gomer estaba siendo vendida como esclava. ¿Y qué fue lo que hizo Oseas? Pagó el precio de rescate por la que había sido su esposa Gomer. Pagó el precio. La compró como esclava. La vendieron como esclava y él la compra como esclava. Esa es la misma figura cuando nosotros vemos la palabra que nosotros somos sus siervos. Nosotros nos alejamos de Elohim, nos alejamos de sus pactos, nos alejamos de sus promesas y de la ciudadanía de Israel. No teníamos parte ni suerte con él. Estábamos en una condición deplorable, como Gomer. En nuestros delitos y en nuestros pecados estábamos esclavizados. ¿Cierto? Allí nos encontrábamos, porque esa era nuestra condición y no sabíamos hacer otra cosa más que servir al pecado. Pero ¿quién pagó el precio por nosotros? ¿Quién se apiadó de nosotros y pagó el precio? Nuestro rescate lo hizo nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él pagó el precio. Y dice la escritura que somos comprados con precio de sangre. Imagínate el valor que tú tienes, hermano. El valor que tú tienes, que tu alma tiene. Tú vales la sangre de Mashiach. Valemos la sangre de Mashiach. Él nos compró. ¿Y cómo nos compró? Si éramos siervos, si éramos esclavos, porque en hebreo la palabra Eved es siervo o es esclavo, aunque a lo mejor nosotros hagamos separación de términos. Siervo es una cosa y esclavo es otra cosa, pero en el hebreo es el mismo término que se ocupa. Un esclavo, un siervo, alguien que hace y se rinde ante la voluntad de su amo. Entonces, éramos esclavos, Yeshua paga el rescate y entonces nos compra como sus siervos. Ahora, Oseas compró a Gomer como esclava, pero para reivindicarla, ¿qué es lo que hizo? La convierte en su esposa nuevamente. La hace su esposa, la reivindica. Y eso es lo que hace el Eterno con nosotros. Nosotros éramos esclavos. Paga el precio al enviar a su hijo y derramar su sangre. Ahora somos comprados nosotros para ser siervos de él, porque fuimos comprados para ser esclavos. Éramos esclavos, ahora se nos paga el precio, somos vendidos como esclavos, somos siervos de Adonai.
pero Él nos va a vindicar haciéndonos su amada esposa, haciéndonos su esposa. Y en el libro de Apocalipsis vamos a ver el término la esposa de el Cordero. ¡Qué bendición! Es decir, ahora somos sus siervos, pero Él nos va a vindicar y nos va a hacer ¿qué? Su esposa. Así como el profeta Oseas compró a Gomer haciéndola su sierva, pero Él no la quería para solamente su sierva. Ah, pagó el precio de sierva. Ok, pero yo te quiero para esposa, dijo el profeta Oseas. Así es lo que nos está diciendo el Eterno. Tú eres mi siervo, somos sus siervos, claro, pero dice el Eterno, yo no te quiero solamente como siervo, yo te quiero como mi esposa. ¿Ven? Entonces, el libro de Apocalipsis está destinado para nosotros que somos sus siervos. Luego dice, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. La pregunta sería, ¿cuándo es pronto? ¿Qué tiempo abarca ese pronto? ¿Cuándo es pronto? ¿No? Nos damos cuenta que es relativo. Lo que debemos entender aquí cuando dice las cosas que van a suceder pronto o tienen que suceder es porque el Eterno, en el momento que Él da esta revelación, Él fijó las fechas porque tienen que suceder, eso está en su potestad, eso tiene que ocurrir sí o sí, hagamos lo que queramos y eso es lo que yo he dicho. ¿Nosotros tenemos un libre albedrío? Claro que sí. Podemos cambiar el curso de nuestra historia, pero hay una voluntad que se sobrepone a nuestro libre albedrío, que es la voluntad del Eterno. Y esas cosas van a ocurrir sí o sí, por mucho que yo ore y que diga que no venga el anticristo, Adonai, por favor, que no venga. Imagínate que hoy nos uniéramos en oración y que le digamos al Eterno, vamos a orar para que el anticristo no venga, o vamos a orar para que lo que está en el Apocalipsis no suceda. ¿Creen que el Eterno nos haría caso en esa oración? No, porque dice que tenemos que pedir conforme a su palabra, y si yo estoy pidiendo una cosa que va en contra de su palabra, por lo tanto, esa oración no va a ser escuchada. Entonces, nosotros podemos clamar y orar siempre y cuando estamos apegados a su voluntad. Y es por eso que también nuestro Adón Yeshua nos ordenó a orar diciendo al final de nuestra oración, pero hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, que aún así tenemos que respetar la voluntad del Eterno. Pero pueden haber oraciones, cambian el curso de la historia, claro que sí. Claro que sí, cuando estas no van en contra de la palabra del Eterno y de su última palabra. ¿Sale? Ahora, entonces, las cosas van a tener que suceder, sí, pero ahora la pregunta es, ¿cuándo? Dice ahí que pronto. Cuando dice pronto, debemos entender que en ese momento se activó el botón de la profecía, como el cronómetro, como que si fuese la cuenta regresiva. Pero dijimos que la profecía tiene 3 direcciones. Espero que se acuerden. Y los que están apuntando recordarán, la semana pasada dije que la profecía tiene 3 direcciones o 3 cumplimientos. ¿Cuáles son esos 3 cumplimientos? Los 3 cumplimientos de la profecía se desarrollan de la siguiente manera. Dijimos de manera local y de inmediata. La otra es parcial y continuo. Y la otra es climática. Es decir, la profecía culminante. Entonces, significa esto que los primeros creyentes en Yeshua, las comunidades creyentes en Yeshua, contemporáneas al libro de Apocalipsis, vivieron la prontitud de estas palabras. Ellas percibieron a una bestia, al imperio romano. Ellos vivieron su Apocalipsis. Es decir, para esa generación, esa palabra pronto se cumplió. ¿Me explico? Para ellos, en esa generación, el Apocalipsis se cumplió. Pero la profecía se cumple también de forma parcial y continua. A lo largo de la historia hemos dicho que todas las congregaciones hemos padecido en cierta forma persecución. Unos más, otros menos, otras más sangrientas que otras, pero algún día, de alguna manera, todos vamos a tener que vivir las palabras de esta profecía. Por eso es que ese pronto es latente en cada generación. Pero se ha de cumplir la última dirección de la profecía, que es finalmente climática. Es decir,
la totalidad de las palabras en su cumplimiento final. Entonces, ese pronto, nosotros lo tenemos que vivir de una forma latente, porque dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no tarda sus promesas. Si Él dijo que volverá, Él volverá. Y si Él dijo que estas cosas deben suceder pronto, van a suceder pronto. Y en nuestro corazón tiene que existir esa esperanza, que todas estas cosas van a suceder pronto y que tenemos que estar siempre apercibidos y apegados a Él. ¿Por qué dice? No lo tomemos por tardanza. ¿Qué significa eso, tomarlo por tardanza? Porque alguien puede decir, oye, ya han pasado casi 2000 años y hay cosas que todavía no se cumplen. Pero hay cosas que se están cumpliendo. Y aunque a lo mejor no nos toque a nuestra generación, vamos a suponer que nuestra generación no nos corresponde, no nos va a corresponder la profecía climática, vamos a suponer, pero todo parece indicar que para allá vamos. Pero si alguien recibiera una revelación del Eterno, vamos a imaginarnos que todos nosotros recibimos una revelación del Eterno y que nos diga, en 250 años sucederán estas cosas. Vendré otra vez. Vamos a suponer que no es así, ¿no? Pero vamos a suponer, estoy imaginando. ¿Qué va a pasar en algunos? Vamos a suponer que esa revelación es real. En 250 años todas las cosas llegan a su final. Estoy simplemente una imaginación. ¿Qué van a hacer muchos? ¿Qué pasaría? Muchos se empiezan a relajar. No me va a tocar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que gente empieza a relajarse. La intención de las escrituras cuando nos dicen no tengamos por tardanza las promesas del Eterno, significa que no nos vayamos, no bajemos la guardia. No hay que relajarnos. Hay que vivir con esta verdad latente que las cosas van a suceder pronto. ¿Sale? Pero parece que van a suceder pronto. ¿Sale? Así que no estemos pensando, falta mucho tiempo. No, las cosas tienen que suceder pronto. Y puede ser que a esta generación a la que nosotros nos encontramos nos toque vivir cada uno de los desenlaces de este libro. ¿Sale? Entonces, seguimos leyendo. Y que él la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La declaró por medio de su ángel. Ya dijimos quién es su ángel. El ángel de la palabra. La envía a través de su ángel, es decir, su imagen. El ángel de la palabra, el mismo con el que peleó con Jacob. Entonces, cuando se aparece aquí en esta revelación, por eso es la revelación de Yeshua, se da a conocer, y aparece como un ángel. Él es su ángel. Yeshua es el ángel de Akadosh Baruj Hu. Espero que esté siendo claro en eso. ¿Sale? Ahora, dice más. Estas cosas se las declaró a su siervo Juan. Esta palabra declaró significa que el libro, la profecía, va a estar llena de enigmas, pero también enigmas que se van resolviendo al mismo tiempo. Hay muchas profecías, hay muchos símbolos aquí vertidos en este libro que el mismo libro nos lo traduce. Esto significa esto, esto significa aquello, estos montes significan reinos, estos cuernos significan reyes, estas estrellas son los ángeles. Es decir, aunque vemos muchos símbolos, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos símbolos ya son revelados. Yo espero que cada uno de nosotros tengamos esto. No solamente la revelación, sino que ahora se nos declare qué significa cada una de estas cosas que están aquí escritas. Dice más adelante, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ok, su siervo Juan, está hablando de su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién es el que ha dado testimonio de la palabra de Dios? Aquí podemos decir, Yeshua, no solamente él, sino se está hablando de la persona con la que terminó, su siervo Juan. El siervo de Dios, Juan, también dio testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el ángel de la palabra? Yeshua. Y Juan
¿Qué escribe en su evangelio? Juan 1:1, ¿cómo empieza su evangelio? Dice, en el principio era el verbo, la palabra, membra, y la membra estaba con o le pertenecía a Dios, pero el mismo verbo, la misma palabra era Dios. Juan da testimonio de la palabra de Dios. Él habla de la palabra de Dios como ningún otro evangelista y lo muestra y lo presenta en su evangelio como la membra, como la palabra hecha carne. Por eso es que Juan da testimonio de la palabra de Dios. Ahora, esa es la palabra corpórea. Yeshua es la expresión corpórea del Eterno. Pero ¿cuál es la palabra escrita? Para todos los apóstoles, para todos los profetas, cuando ellos decían la palabra de Dios, ¿qué les venía en su mente? La palabra de Dios. La Torá. La Torá. Exactamente. La Torá. Entonces, cuando Juan expresó su evangelio o escribió su evangelio para dar testimonio de la palabra de Dios, tuvo que utilizar siempre la Torá para respaldarlo todo. ¿Sale? Y del testimonio de Yeshua HaMashiach, es decir, de todas las cosas que él hizo. Dice, y de todas las cosas que has visto. Dice más adelante, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Bienaventurados. La palabra en hebreo es asher, asherei. ¿Qué quiere decir? Dichoso, feliz. Recibes una bendición de parte del Eterno. ¿Cuándo qué? Dice, el que lee y los que oyen. ¿Se dan cuenta que el que lee, viene en singular? Y ya luego dice, y los que oyen, viene en plural. ¿Cómo así? Esto es una muestra clara de que las cartas se leían en público ante toda la congregación. Llegaba una carta, en este caso, llegó la carta de Apocalipsis a una de las congregaciones, y entonces alguien se paraba y había uno que la leía. Pues la bendición caía sobre él. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Uno es el que la lee y otros son los que la oyen. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo y estoy disertando acerca de este libro. Mi fe, mi emuná, mi confianza es que yo puedo recibir bendición, y que soy dichoso y que soy feliz. Bienaventurado el que lee. Pero ahora ustedes están escuchando. ¿Están escuchando? A ver, levántenme la mano así, la mano física. ¿Están escuchando? Okay. Están escuchando. Ustedes que están escuchando, también no creen que reciben bendición por estar escuchando las palabras de este libro profético. Están recibiendo bendición. Hay bendición. Bienaventurado el que lee, pero también los que oyen. Y esto se seguirá cumpliendo siempre que haya uno que lea y haya quienes escuchen. Pero también dice, y los que guardan. ¿Quiénes son los que guardan? Tanto el que lee como los que oyen. ¿Sí o no? El que lee tiene que guardar las cosas que en ella están escritas. Por ejemplo, yo soy ahorita el que estoy leyendo. Okay, obtengo una bienaventuranza por leer. Okay. Pero hay una bienaventuranza mayor por guardar lo que estoy leyendo. Igual manera, los que escuchan hay una bendición y hay una bendición mayor para los que guardan las palabras que están en ellas. Dice ahora el siguiente, porque el tiempo está cerca, ¿ok? Ya hemos dicho, las cosas están cerca, así como dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Tengamos paciencia. La venida del Señor está cerca. ¿Por qué paciencia? Porque significa que van a haber tiempos difíciles. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está viviendo tiempos difíciles. La palabra es que tengamos paciencia y que nos afirmemos día con día. Nuestros corazones sean afirmados porque la venida del Señor está cerca. ¿Sale? Verso 4. Yohanan, a las 7 Keilot o a las 7 congregaciones que están en Asia. Bueno, ya también vimos cuáles eran esas 7 congregaciones. ¿Pero por qué 7? ¿Por qué? Porque estas 7, el número 7 es representativo.
¿Qué significa el número 7? El número 7 significa plenitud, algo que está completo, algo que está perfecto. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra que el Eterno creó este universo en 7 días. Creó los cielos y la tierra en 7 días y concluyó de hacer su obra. Concluyó algo que está completo. Ya no le falta más, ya está completo. El número 7 nos habla de plenitud de acuerdo a la perspectiva divina. Por lo tanto, ese número 7 es representativo. Estas 7 congregaciones van a representar a todas las congregaciones del mundo y en todas las generaciones de la historia. ¿Vale? Por eso es que aparece el número 7, porque el 7 es representativo de todas las congregaciones. ¿Vale? De hecho, es interesante saber que el número 7 aparece, el número 7, aquí vamos a ver que el número 7 se repite constantemente en todo el libro de Apocalipsis. Son 52 veces que el número 7 aparece. En hebreo es Sheva. Esa palabra Sheva aparece 52 veces en el libro de Apocalipsis. Empieza a decir que hay 7 iglesias, 7 candelabros, 7 luces, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7,000 hombres, 7. Constantemente habla del 7 o múltiplos de 7. 7 por 2, 14 veces el nombre de Yeshua HaMashiach, etc. El número 70, que hace alusión a las 70 semanas, perdón, a las 70 naciones y a la semana 70, etc. ¿Sale? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay múltiplos de 7 o estructuras de 7 constantemente. En este caso, va a hablar de las 7 iglesias que representan a todas las iglesias en plenitud. Pero también me llama la atención que hay palabras o frases o expresiones que se repiten 7 veces. Por ejemplo, aquí tomé algunas palabras que se repiten 7 veces. Palabras que se repiten 7 veces. Mashiach, es decir, Cristo en griego, ¿ok? Se repite 7 veces en este libro, ¿sabían? Y ahí les pongo las citas. Regreso de Mashiach. Yo sé que todo el libro nos habla del regreso de Mashiach, ¿no? Es el tema central también, la revelación de Yeshua, el regreso de Mashiach. Pero específicamente cuando se dice que Él regresará, que Él volverá, que Él vendrá 7 veces. Regreso de Mashiach, y estas son las citas. 2.5, 2.16, 3.21, etc. ¿Vale? Luego dice, la expresión o la frase Señor Dios Todopoderoso o el Dios de los ejércitos, Adonai Tsebaot, aparece 7 veces. La palabra amén aparece 7 veces también. Importante. Ahí están las citas. El que está sentado en el trono, esa expresión también aparece 7 veces. Ahí están las citas bíblicas. Pero es interesante saber que el número 7 o la estructura de 7 abunda en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dijimos que significa el número 7? Plenitud. O algo que está completo. Significa que el libro de Apocalipsis nos va a presentar la historia en su totalidad, y cuando concluye el libro de Apocalipsis nos está diciendo que esa es la obra perfecta y la obra que ha completado el Eterno para este mundo. Se concluye todo. Porque el número 7, desde la perspectiva divina, es plenitud y conclusión. ¿Ok? Dice más adelante, gracia y paz a vosotros. Este hermoso saludo, gracia y paz, en hebreo es Hesed Beshalom. Gracia y paz. Este saludo aparece 17 veces de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. 17 veces aparece el saludo Hesed Beshalom. Significa que este saludo era el saludo que se acuñó entre los primeros creyentes en Yeshua. Hesed Beshalom. Ya después se ha abreviado, en la actualidad se ha abreviado. Hay una forma corta de decir Hesed Beshalom. ¿Cuál es la forma corta?
la expresión corta es Hasbe Shalom. ¿Qué significa Hasbe Shalom? Hasbe Shalom, gracia y paz. Pero, ¿por qué la decimos? Ustedes se han dado cuenta que yo la digo en el momento cuando estamos hablando de una desgracia, de algo que no queremos que suceda, de algo trágico. Entonces decimos, Hasbe Shalom, que esto no suceda. ¿Verdad? Hasbe Shalom. El Hasbe Shalom se puede interpretar como el Eterno no lo permita, el Eterno no lo quiera, pero no significa literalmente eso. Hasbe Shalom es la forma corta de decir Hesed Shalom. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Hasbe Shalom, cuando escuchamos hablar o estamos hablando de una tragedia o algo malo. Lo decimos para contrarrestar eso. Se ha ocupado para contrarrestar eso. Es decir, preferimos tener gracia y preferimos tener shalom antes de cualquier desgracia. ¿Ok? Por eso es que expresamos o decimos Has de Shalom, que es el saludo que se ocupaba anteriormente. Gesed de Shalom. Dice, del que es, del que era y el que ha de venir. Y esto está haciendo una alusión al nombre de Akadosh Baruj Hu, al nombre divino. Ya lo he explicado antes. ¿Se acuerdan que el nombre divino está conformado por 4 letras? Y las 4 letras son Yud, Hei, Bab, Hei. Es un acrónimo del verbo ser, conjugado en todos los tiempos. Y Ye, Allá, Veo, Ve. Cuando yo digo Y Ye, Allá, Veo, Ve, las siglas son Yud, Hei, Bab, Hei. Las iniciales de esa expresión. Y Ye, Allá, Veo, Ve. ¿Qué quiere decir? Se puede traducir el que es, el que era y el que será. ¿Ok? Aunque en otro orden. ¿Vale? Y Ye, el que será. Allá, el que fue. Veo, Ve, el que es. ¿Ok? Pero si nosotros lo acomodamos de acuerdo a nuestra estructura de nuestro idioma, sería el que fue, el que es y el que estará. Y esto es una referencia a Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando el Eterno se le presenta a Moshe y Moshe le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el Eterno le responde, en medio de la zarza, le responde, Hiyeh Asher Yehiyeh, yo seré el que seré. Y ahí está, en la expresión Hiyeh Asher Yehiyeh, también está el verbo ser y están las letras Yud, He, Bab, He. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomáramos las iniciales de esta expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿cuáles serían las iniciales? Nosotros no lo vemos aquí porque está en español, y si queremos ver el interlineal, no lo vamos a poder ver porque estaría en griego, pero si lo llevamos a la traducción al hebreo, aquí encontraríamos Yud, Hei, Bab, Hei. Todo esto es de parte del Eterno. Él es. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que ha de venir? Yeshua. Y es Yud, He, Bab, Hei. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. En el discipulado anterior ya pudimos ver y dedicamos un tema en particular para hablar acerca de los 7 espíritus de Elohim. Están descritos en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. ¿Sale? Pero si ya dijimos que el número 7 significa plenitud, es un número representativo, por lo tanto, estos 7 espíritus representan la totalidad de atributos divinos. No quiere decir que Akadosh Baruj Hu, el Eterno, tenga solamente 7 atributos. Él está lleno de atributos. Por eso se llama Elohim. Poderes, fuerzas, porque está lleno de atributos. Pero esos 7 representan todos sus atributos. Como estas 7 iglesias representan a la iglesia en general, a la Keilah en general, que es Israel, estos 7 espíritus representan todos los atributos divinos. ¿Ok? Y de Yeshua, el testigo fiel. Ya dijimos que él es el testimonio vivo. Pero fíjense cuántas descripciones se van a dar. Así como hay 7 congregaciones y hay 7 espíritus del Eterno, hay 7 descripciones acerca de aquel que ha de venir. 7 descripciones. ¿Cuáles son esas descripciones? Una, el testigo fiel. El primogénito de los muertos. 2,
el soberano de los reyes de la tierra. 3, ¿vale? Al que nos amó. 4, y nos ha lavado de nuestros pecados. 5, al que nos ha hecho sacerdotes y reyes para su Dios. 6, al que merece toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas expresiones hay aquí? 7. Estas 7 expresiones que hablan de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que es soberano de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó con su sangre preciosa, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes, al que es toda la gloria, son 7. Fíjate, son 7 nada más, pero ¿ustedes creen que solamente existen esas 7 descripciones? No, hay más. Pero ¿por qué solamente presenta el libro de Apocalipsis 7 descripciones? ¿Sabes por qué? Porque son representativas. ¿De qué? De toda la obra, de todo lo que ha hecho el Eterno. Se resume en estas 7 veces. Si tú quieres resumir toda la Biblia, lee Apocalipsis, capítulo 1, verso 5 y 6. Aquí está resumida toda la Biblia. ¿Quieres leer toda la Biblia? ¿Quieres leerte el resumen de la Biblia? El resumen más corto de toda la Biblia, aquí está. Así que si tú lees todo esto, el versículo 5 y el versículo 6, tú puedes decir, ya leí toda la Biblia. ¿Vale? El que lea el versículo 5 y versículo 6 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis puede decir que ya leyó toda la Biblia. ¿Por qué? Observen, el testigo fiel. Él es la Torah viviente. El testimonio, a la ley y al testimonio. Él es el testimonio, la Torah. El primogénito de los muertos. Nos habla del momento de su resurrección. ¿Okay? El que se levantó de entre los muertos. El soberano de todos los reyes de la tierra. Quiere decir que ante él todos los reyes de la tierra se van a rendir. Nos habla del reinado milenial. Ahí está el reinado milenial. Cuando todos los reyes le van a servir al Eterno. Al que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. El momento en el que él decidió enviar a su Hijo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que nos habla del sacrificio estando él en la cruz. El momento en el que se llevó a cabo y se ejecutó nuestra redención. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes, es decir, copartícipes de su reino milenial. ¿Está? Luego dice, a él sea toda la gloria, imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ese es el final de la historia. Cuando toda la tierra será llena de su gloria. Toda la tierra será llena de su gloria y a él vamos a servir, adorar, y todos los reyes de la tierra y todas las naciones de la tierra subirán a Jerusalén a darle la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está toda la Biblia. En 7 expresiones, en 7 frases, en 7 palabras. ¿Se dan cuenta que ese número 7 es representativo de algo que está completo? Ahí está la obra del Eterno de forma completa en estas 7 expresiones. Pero vayamos a entender cada una de estas expresiones. Dice, el primogénito de los muertos. El primero en resucitar. ¿Dónde dice eso? Que él es el primero en resucitar. El primogénito. Él es el primero y único. ¿Ok? El primero y único. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Para comprobar que él es el primogénito de todos los muertos. Mas ahora, Mashiach ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, primicias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Todos van a resucitar, ok, pero hay un orden. Mashiach, es decir, Yeshua, las primicias. ¿Cuándo cuándo van a resucitar los que están en Mashiach? En su venida, en su manifestación. Pero ojo acá. No sé por qué algunos aquí le ponen o imaginariamente I. O sea, una Y griega, para decir, Cristo
o Mashiach y las primicias. En griego no dice kai. Y en hebreo, si lo traduciéramos en hebreo, no dice ve. Mashiach ve Bikurim, por decirlo así. No dice así. Mashiach es las primicias. Aunque esté en plural, aquí la traducción, no significa que haya más resucitados con él. Y esto lo quiero dejar puntual, porque yo sé que en el movimiento de Raíces Hebreas hay quienes piensan que cuando él resucitó, se llevó a algunos que estaban en el Sheol y se llevó primicias. No, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y hay quienes dicen, sí, pero esa última frase es una interpolación, no aparece en los códices antiguos. Bueno, le quitamos la última frase y le dejamos solamente la primera. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ok, lo demás es una interpolación. El Hijo del Hombre que está en el cielo es una interpolación. Ok, es una interpolación. Hagámosla a un lado. El texto dice, lo que sí aparece en el texto, en el códice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es decir, subió, pero antes había que, ya estaba allá, bajó y volvió a ascender. ¿A qué está haciendo referencia? Al Omer Reshit. Ya hemos explicado que Yeshua resucitó en Omer Reshit. Omer Reshit quiere decir la primicia de las primicias. ¿Qué eran las primicias? ¿Qué eran las primicias de primicias? Las primicias de las primicias era un manojo, ya sea de cebada o de trigo. En este caso, el Omer Reshit era un manojo de cebada. ¿Sale? El manojo de cebada, aunque era un manojo, no porque sea un manojo, significa que él agarró un manojo de almas y se las llevó. Que muchos han interpretado así. El Omer Reshit, la gavilla, era un manojo. Entonces él agarró un manojo y se llevó ese manojo y son los 24 ancianos. Yo difiero de esa interpretación y quiero ser puntual en decirla. ¿Por qué? Porque ese manojo es él, es Yeshua. Aunque es un manojo, ¿por qué? ¿Dónde podemos constatar esto? En el sueño que tuvo Yosef. ¿Se acuerdan que Yosef tuvo un sueño en el que vio 12 gavillas, 12 manojos? ¿Se acuerdan? Y que qué pasó con cada manojo, con 11 de ellos, 11 manojos, se doblegaron ante el manojo de él. ¿Qué significa esto? Que el manojo, el que se levantaba, ¿a quién representaba? A Yosef. Y los otros manojos, ¿a quién representaba? Cada uno de ellos representaba a sus hermanos de Yosef. Es decir, un manojo representaba a Rubén, otro manojo representaba a Judá, otro manojo a Leví, etc. Un manojo representa a una persona. Yeshua, el Omer Reshit, la primer gavilla, la gavilla, las primicias de las primicias, es Yeshua. Él solo se levantó. No hay nadie más. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar para vida eterna. De ahí en fuera, nadie ha resucitado para vida eterna. Nadie. Los que han resucitado, por supuesto que han habido resurrecciones, pero los que han resucitado, ¿resucitaron para vida eterna? No, resucitaron para volver a morir. Lázaro resucitó para volver a morir. La hija de Jairo resucitó para volver a morir. ¿Okay? El hijo de la viuda de Naín resucitó ¿para qué? Para volver a morir. Cuando Yeshua murió, está escrito que muchos de los sepulcros fueron abiertos. ¿Cuándo? Cuando Yeshua murió. Es decir, Yeshua todavía no resucitaba. Y cuando Yeshua murió, muchos de los sepulcros fueron abiertos y muchos salieron de los sepulcros resucitados. ¿Quiénes eran ellos? Simplemente personas contemporáneas, justas y contemporáneas a esa época, que volvieron a sus familiares. No es que hayan resucitado personajes antiguos, que al resucitar se quedaron, ¿y ahora qué hago aquí? ¿No? No. Resucitaron, se incorporaron con sus familias y volvieron a morir. Yeshua es el único que ha resucitado en ese sentido para vida eterna. Amén. Él es el primogénito de entre todos.
¿Vale? Ahora sí, vamos a continuar con las expresiones que tenemos aquí. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ya les he explicado que los reyes de la tierra van a hacer guerra contra él en la última batalla de Armegido, pero a final de cuentas, Yeshua los ha de vencer y todos ellos se van a someter ante él. Al que nos amó, ya les he explicado, el que nos lavó con su sangre preciosa, ya también les dije que se refiere a el momento en el que nuestra redención se consumió. Al que nos hizo reyes y sacerdotes. También les he explicado en el seminario anterior que esto significa reyes y sacerdotes que nos ha devuelto la posición original. Antes de Éxodo capítulo 20, es decir, en Éxodo capítulo 19, el propósito del Eterno era que todo Israel fuera ¿qué? Reyes y sacerdotes. Después eso se perdió con el pecado del becerro de oro y tuvieron que levantar un Mishkan para que sirviera como el medio de redención. Y solamente la tribu de Leví y los hijos de Aarón sirvieron como sacerdotes y la tribu de Judá como reyes. Pero en el milenio, en la restauración de todas las cosas, todo Israel seremos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque Yeshua es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero él es rey de reyes. Tiene las dos figuras, es rey y es sacerdote. Por lo tanto, todos nosotros, quienes estamos a su servicio, nos hace copartícipes de ese reino sacerdotal. Por lo tanto, nos hace reyes y sacerdotes. Luego dice, a él sea la gloria, imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Qué significa esta expresión? He aquí que viene entre las nubes. No quiere decir que viene como Goku, ¿ok? Al estilo Dragon Ball Z. No es así. Sino cuando dice, sus ángeles. Exactamente, puede referirse nubes de ángeles, nube de ángeles. La palabra nube significa testigos, muchos testigos. Pero también hemos entendido que en hebreo una palabra para referirse a nubes es la palabra shehak o shehakim. Y hemos dicho que esas shehakim son los portales que abren las dimensiones de los otros cielos. ¿Ok? Entonces ya les expliqué que cuando Él venga, un portal en el cielo se va a abrir y Él va a aparecer. ¿Ok? Ya les dije, no es de que Yeshua viene atravesando todos los cielos, ¿eh? Baja al 6 y luego baja al 5 y luego baja al 4 y luego baja al 3 y luego ya en el segundo cielo ya todos lo ven. No es así, no es de que va recorriendo. No, simplemente se abre una Shehakim, se abre un portal y aparece el Hijo del Hombre. Una señal será vista en los cielos y entonces aparecerá el Hijo del Hombre. ¿Lo recuerdan? Entonces esta palabra, las nubes, está haciendo referencia a las Shehakim. Tienen los accesos con las otras dimensiones. He aquí que viene con las nubes, pero también se está refiriendo a los ángeles, como decía nuestra hermana. Y por supuesto está haciendo la referencia al libro de Daniel, cuando el Hijo del Hombre es coronado en presencia del anciano de días. Luego dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. ¿Sí? Amén. El segundo advenimiento de Yeshua es totalmente visible. No hay un acercamiento de Yeshua intermedio en secreto. No existe el rapto. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben. El rapto es una doctrina que no tiene fundamento bíblico. Ya lo he explicado. No solo porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es la palabra arrebatamiento. Ya les he dicho que lo que sí existe es un arrebatamiento. Pero ese arrebatamiento, en otras partes de la Biblia, se le llama recogimiento o nuestro encuentro con Él. ¿Vale? Solamente que se ocupa la palabra arrebatamiento, ya se los expliqué, porque será un momento de presión y de tribulación para la iglesia en ese momento. En ese momento la iglesia estará pasando por un momento de prueba, de angustia y de lucha, que dice la Escritura que si esos días no fuesen acortados, ninguna persona sería salva. Y por lo tanto, como la presión es
tan fuerte que viene nuestro Adón Yeshua y nos arrebata, nos quita de allí. Como un novio que está viendo sufrir a su novia en manos de un pelafustán, se la arrebata. Por eso es que ocupa la palabra arrebatamiento, ¿cierto? Entonces no existe ningún encuentro en secreto. La segunda venida de Yeshua es totalmente visible y este texto lo comprueba. Todo ojo le verá. El regreso de Yeshua va a ser completamente visible. Dice en Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. ¿Qué le ocultó? Una nube. ¿Por qué le ocultó una nube? Porque la nube es una shehakim. Una shehak es un portal que lo lleva a la otra dimensión, a los otros shamaim. ¿De acuerdo? Entonces fue alzado y de repente una nube lo envolvió, una shehak. Una nube lo envolvió, ¿sale? Y lo ocultó de sus ojos. ¿Qué quiere decir lo ocultó? Como que si lo desapareció. Es decir, atravesó la nube y cuando atravesó la nube ya no lo vieron más. Una puerta. Dice, y estando ellos con los ojos abiertos, los pongo en contexto. ¿Cuándo está sucediendo esto? Cuando Yeshua está ascendiendo a los cielos, en frente y en presencia de sus discípulos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿dónde estaban sus ojos? Ojos. Estaban mirando. ¿Dónde estaban sus ojos puestos en el cielo? ¿Ok? Los ojos estaban puestos en el cielo. Ojos naturales, ¿ok? No ojos espirituales, ojos naturales, físicos. Entre tanto que él, es decir, Yeshua, se iba. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, malachim, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando? ¿Qué estaban haciendo? Mirando, estaban contemplando el cielo. Este mismo Yeshua que se ha ido o que ha sido tomado de entre de vosotros al cielo, así vendrá. Así como se fue, así vendrá. Cuando se fue, ¿lo estaban mirando? Sí. Cuando vendrá, ¿lo verán? También. Así como lo habéis visto ir al cielo. Pues no es en secreto. ¿A quién les está hablando? ¿A los impíos o a los discípulos? ¿Quién estaba ahí? Pedro, Juan, el que escribió el Apocalipsis. Estaba Mateo, Marcos, Felipe, Andrés, todos ellos. Estaban allí viendo sus ojos. Ahora, cuando Él regrese, ¿lo va a ver entonces Pedro? Sí. ¿Lo va a ver qué? Pedro lo va a ver regresar. ¿Cómo que lo va a ver regresar? Entonces, cuando Él viene con ángeles, no viene con los que murieron, porque hay una doctrina que dicen que cuando Yeshua regrese, viene con los que murieron, ¿no? Con los que estaban en el cielo, con los que ya subieron al cielo. No, nadie subió al cielo. Si ya se van al cielo, los que mueren en Yeshua se van al cielo, ¿para qué resucitan si ya están en el cielo? ¿No? Entonces, ya están con Él. Entonces, no, Él los viene a resucitar. Sus santos millares son ángeles. Sus santos millares con los que viene, una nube de ángeles. Entonces viene, lo resucita y resucita a Pedro, resucita a Felipe, resucita a Andrés, ¿ok? Bartolomé, todos ellos empiezan a resucitar, a Judas, a todos los va a resucitar, a todos. Y cuando resucitan, entonces se cumple la promesa. Así de los dos malachim, así como ustedes lo están viendo irse, así lo verán regresar. Entonces no quiere decir que ellos no va a ser en secreto. Para cuando ellos resucite, no los va a llevar en secreto. Lo van a ver. Lo van a ver regresar. ¿Ok? Entonces, claro que la venida del Mashiach es totalmente visible. ¿Cuál será la reacción de ellos, de Pedro, de Andrés, de Simón, de los 12 discípulos? Va a ser de gozo y de alegría. ¿Ok? Porque ellos están contados con los muertos en Cristo, con los muertos en el Mashiach. Y ellos van a resucitar primero. ¿Vale? Ahora, la reacción de ellos, ¿cuál es la reacción de nosotros? Tiene que ser esta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Esta tiene que ser nuestra reacción al mirarlo. Cuando Él venga,
para ser glorificado en aquel día en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Lo vamos a ver de forma admirada. Nos vamos a admirar de ver todo esto. Cuando Él venga para ser glorificado, nos vamos a admirar. ¿Sale? Esa tiene que ser nuestra reacción. Pero ¿cuál va a ser la reacción de los impíos o de los que no aceptaron? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí. ¿Quién está hablando? A ver, aquí, ¿quién está hablando? Yud-He-Bab-Kei. ¿A Yud-He-Bab-Kei se le puede mirar? ¿A Dios se le puede mirar? Como Ein Sof, ya dijimos que no. Pero para que se le pueda mirar, puede enviar a su ángel, su imagen visible. A quien traspasaron, a Yud-He-Bab-Kei se le puede traspasar. ¿En qué momento lo hirieron? Yud-He-Bab-Kei hablando como si fuese Yeshua. ¿No? ¿Lo notan? A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como si se aflige por el primogénito. ¿Quién es el primogénito de los muertos? Pero aquí Yud-He-Bab-Kei está diciendo que lo mirarán a él, al que traspasaron. Y van a llorar y se van a lamentar. Es justamente lo que dice Apocalipsis. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él o por él, porque no se arrepintieron. Nuestra reacción tiene que ser de gozo y de admiración, pero los que no se arrepintieron van a lamentarse. Oh, mira lo que hicimos. Oh, no sabíamos. Hasta este momento se nos es revelado. Lo van a contemplar. Ahí todos lo van a contemplar. Y por eso esto se cumple justamente hay una referencia en Juan capítulo 19, verso 31 al 37. Fíjense. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. ¿Por qué tuvieron que traspasarle su costado? Para que se cumpla que cuando él regrese, mirarán al que traspasaron. ¿Quién es el que traspasaron entonces? Y en Zacarías es Yud-He-Bab-Kei. Y en Apocalipsis es el que era y el que ha de venir. Y las siglas de esa expresión es Yud-He-Bab-Kei. ¿Dan cuenta? Es hermoso ver toda esta riqueza y estas conexiones. Todo está en concordia. Dice ahora más adelante, yo soy el alfa y la omega. Dijimos que se tradujo al griego, pero el idioma original cuando Yeshua habló, como lo dijo, en hebreo. Yo soy la Aleph y yo soy la Tav. El principio y el fin. A ver, en la explicación que di acerca del misterio de la creación, dijimos que Adonai, Yud-He-Bab-Kei, como Ein Sof, él no tiene final. Ein Sof, de hecho, significa sin final. Es la eternidad, el Ein Sof. El Ein Sof es la eternidad. Pero aquí dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, es decir, Yeshua. El Ein Sof no tiene principio, no tiene final. Or Ein Tehilá, Or Ein Sof. Sin principio y sin final. Pero dijimos que cuando él provocó el espacio vacío, en ese espacio vacío, haciendo el Sitzum, cuando él provocó el espacio vacío, en ese espacio vacío, que es el halal, que contiene todo el reshimó, ahí ya hay tiempo. El Ein Sof está fuera del tiempo y del espacio, ¿cierto? El Ein Sof, Yud-He-Bab-Kei, en su esencia divina, no tiene principio y no tiene final. Cuando se provoca el espacio vacío, ahí en ese espacio vacío ya hay tiempo, ya hay espacio. El Ein Sof se introduce al espacio vacío con un destello, con un resplandor de gloria, y esa esencia divina ya está dentro del tiempo y del espacio. Ese resplandor
fue emanado del Ein Sof, ya está dentro del espacio. Ese es el primero y el último. El Ein Sof no tiene principio, no tiene final. El primogénito de toda la creación es el primero y es el último. ¿Por qué el primero? Porque él es la primera emanación y porque él hizo todas las cosas. Él es el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de todas las cosas. En él principia todo y en él se concluye todo. ¿Se dan cuenta? En él principió todo y en él concluye todo. Yeshua es la Aleph y Yeshua es la Tav. Y esto está desde Génesis capítulo 1, verso 1. Yo sé que todos ustedes también ya lo conocen, ya lo saben, pero hay que verlo. Génesis 1:1, y lo vamos a ver en el interlineal. Bereshit, en el principio, para, creó, Elohim, Dios, Et. El Ein Sof, ¿qué emanó? Lo primero que emanó, ¿qué fue? Et. Et, aquí dice, ¿no? Aquí está la transliteración, et. ¿Cómo se traduce? No tiene traducción. ¿Viste? Pueden ver, no tiene traducción. ¿Por qué no tiene traducción? Es Aleph Tav. Porque simplemente es como algo que señala, ¿ok? Pero no tiene traducción. Pero es la Aleph y es la Tav. Y vuelve a aparecer, dice, Et Ashamaim Be'et. Aquí dice, ¿ven? ¿Pero qué se está traduciendo? Esta. Se está traduciendo esta letra Vav. Esta letra Vav es la que se está traduciendo aquí. Y vuelve a aparecer Be'et Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, Aleph Tav es Yeshua. Y en Génesis 1:1 aparecen dos veces Aleph Tav. Uno relacionado con los Shamaim y uno relacionado con la tierra. Este Aleph Tav es el que descendió del cielo y después ascendió a los cielos. Y este Aleph Tav es el que instaura su reino, ¿dónde? Haaretz. Yo soy el primero y yo soy el último. Los dos Mesías, no estamos diciendo que son dos, un Mesías acá y el otro Mesías acá. Es el mismo, pero en dos manifestaciones. Esto muestra, Génesis 1:1 nos muestra que Yeshua iba a venir en dos ocasiones. Aleph Tav, descendiendo de los cielos y volviendo a ascender a los cielos, y Aleph Tav para quedarse en la tierra, instaurar su reino. Luego dice el principio y el fin. Dice el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Yud-Heh-Vav-Heh o Yeshua? El mismo. ¿Por qué? Porque dice el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Yeshua es el que ha de venir, ¿cierto o no? Ok. Yeshua es el que ha de venir. Estamos de acuerdo. Yeshua es la Aleph Tav. Estamos de acuerdo. ¿Y cómo le llama este versículo al que ha de venir, que es Yeshua? El Todopoderoso. ¿Cómo se le llama a Yeshua? El Todopoderoso. Yeshua es el Todopoderoso. Yeshua es la expresión corpórea de la palabra divina. Yeshua es el resplandor de la gloria del Ein Sof. Hay quienes que a lo mejor pueden decir, no lo creemos, es que no, Él es otro, Él es diferente. Al final de cuentas, Él merece, dijimos, Él merece toda la gloria. Y si a Kadosh Baruj Hu dijo que Él no comparte su gloria con nadie, ¿y por qué aquí? Al que nos hizo reyes y sacerdotes, al que lavó nuestros pecados con su sangre, al que es primogénito de los muertos, al que es soberano de los reyes de la tierra, al que es testigo fiel. Dice que a Él sea toda la gloria. Esta revelación es de Yeshua HaMashiach. Por eso el comprenderlo, esto es revelación. Si alguien no lo quiere mirar, entonces el libro de Apocalipsis, para esa persona el libro de Apocalipsis todavía sigue velado. Porque la intención del libro de Apocalipsis es dar a conocer quién es Yeshua. Y para que nosotros sepamos quién es Él. ¿Amén? ¿Les parece si ahora damos gracias al Eterno? No sé si alguien tenga una aportación o algún comentario para concluir con el tema. O ya se durmieron, hermanos, por eso no hay nadie que hablar. No, a ver, ¿todos estamos acá? Sí, hermano. Amén, Amén. amén.
Shalom a Perfecto. todos. Perfecto. Presente, Amén. presente. Presente. Shalom a todos, aunque tarde, pero shalom a todos. Amados Amén, ustedes. hermano. Amén, hermano. Bien, entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno por esta hermosa revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Y si alguien difiere de esta revelación, es respetable. Es respetable. Por eso es una revelación. Y eso lo da el Eterno a quien quiere revelarlo. Oramos. Abba Kadosh, te damos gracias por esta revelación. Te damos gracias porque tú decidiste salvarnos y comprarnos como tus siervos. Pero también nos vas a vindicar y nos vas a hacer tu esposa, nos vas a hacer tu amada. Así como Oseas compró a Gomer como sierva, pero no la quiso tener como sierva. La compró como sierva, pero la quería tener como esposa. Así hoy somos tus siervos, Adonai. Sabemos que tú nos vas a convertir en tu esposa. Seremos la esposa del Cordero. Así que te damos gracias por esta revelación y porque nos damos cuenta de toda la obra completa que tú has hecho. Es una obra maravillosa, es una obra majestuosa y que tú nos las das a conocer en este libro. Por eso es que hay bendición para aquellos que leen, los que escuchan, los que guardan las profecías que están escritas en este libro. Cada una de las palabras que están escritas en este libro. Queremos recibir esa bendición. Hoy yo quiero recibir esa bendición. Quiero apropiarme de esa bendición por haber leído este libro. También quiero apropiarme de la bendición que hay cuando tú dices para los que guardan también. Quiero guardar estas palabras, que queden atesoradas en mi corazón, pero que también queden atesoradas en el corazón de cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta clase. Amén. Gracias por darnos a conocer quién eres tú. Y no tenemos que esperar hasta ese momento para que nuestro velo sea quitado y para estar lamentando y llorando por verte regresar, sino que nosotros nos vamos a gozar en tu regreso y vamos a ir a tu encuentro. Gracias por esta revelación. Bendice a todos mis hermanos que están aquí, guárdalos en paz, bendícelos y que haya Gesed y que haya Shalom en sus vidas. En nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, Amén. mis hermanos. Para cada uno de ustedes, Amén. me alegra de verles. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, la hermano maravillosa Ciel. clase. Gracias. Shalom a Amén, todos. amén. Shalom. A todos. Shalom a todos. Laila a todos. Laila Tov, hermanos. Shalom a todos. Shalom, Amén. gracias por Escucha, tanto, hermano. hermano.